Bienvenidos a este capítulo donde vamos a ver una de las opciones o características muy utilizadas por parte de muchos fotógrafos, me incluyo, y tiene que ver con la captura conectada al equipo directamente a lo que es Lightroom Classic. Anteriormente yo les había hecho un ejemplo en el momento cuando vimos las importaciones y específicamente lo que tiene que ver con la autoimportación. En ese momento yo les puse un ejemplo, creo que fue el ejemplo más claro de cómo funcionaba la autoimportación. Al momento de yo realizar ese capítulo, conecté una cámara que no es compatible con la acción que vamos a ver hoy, pero que con un programa ajeno que funciona como un puente entre lo que es Lightroom Classic y estas camaritas que ya no son admitidas por Lightroom, funcionaba a la perfección esto de la autoimportación. Pero en este capítulo vamos a ver cómo funciona la captura conectada al equipo utilizando una cámara que sí es compatible, que sí es admitida por Lightroom Classic, y lo vamos a ver en unos segundos. Antes te quiero comentar que para hacer este tipo de conexiones necesitas, lógicamente, un cable, y es este llamado Tether Tools, que lo puedes adquirir en esta tienda estadounidense. Como lo mencioné en ese momento, también no me patrocina absolutamente para nada, pero creo que es una tienda, bueno, que ya es muy conocida. Aquí es donde se adquiere este tipo de cables. Tienes que tenerlo sí o sí. No lo puedes hacer con cualquier cable USB. ¿Por qué? Porque este cable llamado Tether Tool Pro está totalmente diseñado para transferir altas cantidades de datos. Por eso es que no lo puedes hacer con cualquier cable USB, para que te quede bien clarito, ¿verdad? Tienes que comprarlo sí o sí si quieres conectar tu cámara a Lightroom. Incluso si tienes una camarita que no es compatible directamente para hacer esta conexión con Lightroom Classic, cuando hagas lo que te mostré en ese capítulo de la autoimportación, tienes que tener este cable. Vamos a minimizar esto para cerrar este paréntesis y que te haya quedado claro, eso espero. Entonces vamos a proceder de una vez con la captura conectada al equipo. Para eso, primeramente tenemos que venirnos aquí a lo que es archivo. Luego nos venimos aquí a captura conectada al equipo, y como ves aquí aparece la opción, dice iniciar captura conectada al equipo. Le voy a dar por acá un clic y aquí me dice nombre de la sesión. Esta nombre de la sesión le voy a poner simplemente libros, o libro más bien. Creo que voy a guardar esto donde ya está guardada esa sesión anterior. Es más, voy a guardar estas imágenes en el mismo lugar donde guardé las capturas que hice en ese capítulo. Bien, luego acá en plantilla, ¿cómo quiero guardar los archivos? Los archivos los voy a guardar de acuerdo a lo que es el nombre de archivo, tal y como vienen de lo que es cámara. El destino, ¿cuál va a ser? El destino va a ser la carpeta que yo voy a tener, lógicamente, como destino. Y va a ser la misma que yo elegí en ese momento. La tengo aquí en el disco H, en trabajo finales. Recuerde que después era en RAW, y en RAW hay una carpeta llamada productos, que es esta. Creo que dentro tengo, bueno, tengo este libro, no importa, voy a nada más a seleccionar la carpeta y le doy en seleccionar carpeta. Una vez he seleccionado la carpeta, aquí voy a ponerle el nombre a la sesión, y la sesión se va a llamar fotografía boudoir. Más bien le voy a cambiar el nombre, fotografía Boudoir, porque es el libro que voy a utilizar como modelo para este capítulo. Entonces, aquí te queda claro, este es el nombre de la sesión, este es el nombre del archivo. Luego aquí me dice segmentar fotografías por toma. Le vamos a decir que no. Añadir a colección, tampoco. Aquí definimos el destino, los metadatos, que ya esto ya lo sabes, es en este caso un metadatos. Y aquí las palabras claves va a ser libro, libros. Ves que ahí ya me aparece esta, esta etiqueta, y voy a ponerle por acá mujeres o mujer en inglés, women en este caso.
para definirlo como una etiqueta que se relacione a mujeres, ¿ok? Y luego hice acá desactivar avance automático, le voy a decir que no, todo desactivado. Y una vez que yo le doy en OK, te vas a dar cuenta que ya la cámara debió aparecer. Déjame ver, aquí me dice que está detectando cámara y vamos a esperar unos segundos y lógicamente no la va a detectar porque no he conectado la cámara. En este momento voy a hacer la conexión utilizando el cable que te menciono, el cable llamado Tether Tool. Voy a hacer la conexión en este instante para que puedas ver cómo ahí la ha detectado. Y como ves, ahí aparece que es una Nikon D5600 que es compatible con lo que es Lightroom Classic. Aquí me dice que estoy utilizando una velocidad de obturación de 1/125. Luego tengo por acá una apertura de diafragma de 8, un ISO 100. Una vez hemos definido, aquí puedo elegir un ajuste de revelado, no lo voy a hacer. Desde acá yo puedo tirar la foto, pero lo voy a hacer directamente desde la cámara. Aquí voy a mover esta barrita, la voy a poner por acá. Y una vez que yo tire la primera foto, se va a guardar acá en esta carpeta. Como ves, ya se creó, está dentro de productos y la sesión se llama Libro Fotografía Boudoir, así se llamará. Voy a tirar la primera foto para que veas cómo funciona. Voy ahorita, en este instante, y acabo de tirar una fotografía y como ves es súper, súper más rápido que cuando utilizamos una cámara no compatible haciendo lo que te mostré en algún momento cuando hicimos la autoimportación. Ahí tengo la foto. Aquí puedo ponerlo en modo lupa y como ves, esa es la fotografía. Tengo este libro con un fondo negro. Aquí podemos ver en el histograma la información ISO 100 con digamos que la distancia focal es 42 milímetros. Estoy utilizando un lente 24-70 con un f8 y la velocidad de 1/125. Voy a cambiar algunos parámetros para que puedas ver. En este caso voy a bajar un poco lo que es la apertura del diafragma a un 5.56 y la velocidad de obturación la voy a dejar tal cual. Quizás le subo un poquito al ISO a 125 y voy a tirar una foto más para que veas que es rápida la transferencia de datos utilizando este cable. He tirado la otra fotografía y ahí está, le he aumentado, es evidente que se ve más el fondo, se ve más clara la imagen y esa es la forma de cómo podemos tirar fotografías conectando nuestra cámara directamente a la computadora. Es una opción muy interesante porque de acá puedes darte cuenta cómo va quedando lo que es digamos que la exposición, cómo va quedando lo que son los negros, los blancos y en sí todo lo que tiene que ver con la exposición. Incluso podemos ver lo que es la calidez. Aquí le dimos una calidez de nublado, pero aquí si yo lo cambio, por ejemplo, voy a elegir sombras y voy a tirar una foto más para que veas que podemos controlar la cámara desde lo que es la computadora o bien desde la cámara como es más común. Voy a tirar una foto más para finalizar el capítulo. Ahí he tirado una foto más y como ves, elegí un perfil distinto de calidez y ahí tienes el ejemplo de cómo se puede utilizar esto de captura conectada al equipo.